Hola chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal, tanto tiempo sin vernos. Ya sé que se preguntarán dónde he estado, pero la realidad es que la uni me tiene saturado de mucha tarea XDDDDDD, pero ahora estoy de regreso. Bueno, hoy les traigo un nuevo iceberg sobre el año pasado, así es, 2022, un año tan polémico, de victorias, fracasos y muchas cosas más. Y hablando de esto, feliz año nuevo 2023. Sin más por agregar, que comience el video. El año 2022. Fue un año donde ocurrieron sucesos de distinta variedad, para muchos fue un año catastrófico y para otros fue un gran año, pero dejando eso de lado, sucedieron acontecimientos interesantes e impactantes que vale la pena mencionarlos. El siguiente iceberg trata acerca sobre acontecimientos impresionantes, tendencias, tragedias y eventos más importantes que dejó el año pasado a la humanidad. Empecemos. Nivel 1. Cosas que la mayoría conoce. Argentina campeón del Mundial de Qatar 2022. Argentina se convierte por tercera vez en su historia en campeón de la Copa Mundial de Fútbol tras vencer 4-2 en tanda de penales a Francia y romper así una sequía de 36 años sin ganar el certamen, tras la última conseguida en México 1986. Es el primer país sudamericano en ganarlo desde 2002. Se reportan celebraciones totales en todas las ciudades del país, además en países extranjeros como Bangladesh, Egipto, Perú, Bolivia, México, Estados Unidos, entre otros. Elon Musk compró Twitter. El empresario Elon Musk concreta la compra de Twitter, Incorporated por $44 billones, en donde despide a Parag Agrawal, CEO de la empresa. Y dijo que lo hace por el futuro de la civilización, justamente cuando quedaban poco más de 24 horas para que expirara el plazo que le había dado una jueza para abrir un proceso si no se formalizaba la compra. El propietario de Tesla y SpaceX emitió por la propia red social un mensaje destinado a los anunciantes de Twitter en el que quiso explicar las razones que lo llevan a comprar la red y cita en primer lugar que es importante para el futuro de la civilización tener una plaza digital común donde pueda debatirse de manera sana un amplio espectro de creencias. Canadá y Dinamarca firmaron un tratado de paz por la isla Hans. Canadá y Dinamarca acordaron un tratado para dividir la isla Hans, acabando con la guerra del whisky, un pseudo enfrentamiento de 49 años donde cada bando dejaba una botella de licor danés o whisky canadiense en la isla cada vez que arribaban para afirmar su soberanía. Canadá y Dinamarca firmaron el 14 de junio de 2022 el acuerdo que pone fin a la disputa fronteriza sobre la soberanía de la isla Hans, un territorio de 1,3 kilómetros cuadrados situado en el Ártico, entre el territorio autónomo danés de Groenlandia y la isla canadiense de Ellesmere. La ceremonia tuvo lugar en la capital canadiense de Ottawa, donde la ministra de Relaciones Exteriores, Melanie Joly, recibió a su homólogo danés, Jeppe Kofod, según un comunicado de la Cancillería del país nórdico. México aprueba el matrimonio igualitario en todo su territorio. México se convierte en el 34 país a nivel internacional en aprobar en todo su territorio el matrimonio igualitario, tras más de 12 años de intermitentes sesiones entre sus estados para legislarse y aprobarse. La primera entidad federativa fue la Ciudad de México en 2010, siendo Tamaulipas el último estado en aprobarlo. Nivel 2. BTS inicia su servicio militar. La banda de K-pop BTS anuncia que los 7 miembros servirán en el ejército de Corea del Sur durante el mínimo requerido de 18 meses. Después de un concierto en Busan, el cual había generado expectativa porque se pensaba que sería su última presentación, el 17 de octubre de 2022. BTS dio a conocer que los 7 integrantes harán el servicio militar obligatorio en su país y esperan reunirse de nuevo como banda en torno a 2025. Jin fue el primero en alistarse y actualmente está llevando a cabo su tarea militar.
nuevos presidentes latinoamericanos. En el año 2022 se hicieron nuevas elecciones de acuerdo a los mandatos de algunos países de Latinoamérica, como por ejemplo, Gustavo Petro en Colombia, Dina Boluarte en Perú, Rodrigo Chávez de Costa Rica, Daniel Ortega en Nicaragua y Lula da Silva en Brasil. Colombia despenaliza el aborto. En febrero de 2022 la decisión de la Corte Constitucional de Colombia de despenalizar el aborto marca un hito en la región y sortea la resistencia del Congreso a legislar en esta materia, tras más de media docena de intentos frustrados durante los años 80 y 90. La despenalización parcial del aborto es resultado de una larga lucha de un conglomerado de movimientos sociales llamado Causa Justa. Parte de su estrategia fue demandar el delito de la interrupción temprana del embarazo en lugar de proponer todo un nuevo esquema de leyes que tendría que pasar por el Congreso. Eso permitió, primero, que la discusión se centrara en la protección de los derechos de las mujeres que suelen ser judicializadas o sufren complicaciones médicas en clínicas clandestinas. Corea del Sur elimina el cálculo de edad. Como se mencionó en el iceberg de Corea del Sur, el presidente de Corea del Sur Yoon Suk-yeol aprobó el 8 de diciembre de 2022 varias modificaciones para eliminar el método tradicional de contar edades, la edad coreana, y adoptar el estándar internacional, un cambio que hará que sus ciudadanos sean 1 o 2 años más jóvenes en los documentos oficiales. Se considera que los coreanos tienen un año de edad al nacer y se agrega un año cada 1 de enero. Esta es la edad que se cita con más frecuencia en la vida cotidiana. También existe un sistema separado para fines de reclutamiento o cálculo de la edad legal para beber alcohol y fumar, en el que la edad de una persona se calcula desde 0 al nacer y se agrega un año el 1 de enero. Hasta el 1 de junio de 2023 los coreanos podrán usar la edad internacional socialmente, a excepción del servicio militar y el ámbito administrativo. Esperemos que esta ley se aplique pronto. Nivel 3. Daddy Yankee anuncia retiro de la música. Luego de 32 años de carrera, el cantante puertorriqueño Daddy Yankee anuncia su retiro de los escenarios mediante un video en su canal de YouTube, anunciando su última gira de conciertos, con destino final en la Ciudad de México a principios de diciembre. En una entrevista con la revista Rolling Stone, el intérprete de 45 años reveló que la pandemia del COVID-19 fue lo que lo llevó a tomar la drástica decisión de alejarse de la música definitivamente. Creo que la pandemia fue como si alguien le pusiera los frenos al mundo, explicó el reggaetonero. Rusia bloqueó la red social Instagram. Rusia bloqueó la plataforma de Instagram debido a que atentaba contra la rusofobia. El regulador de medios estatal de Rusia, Roskomnadzor, anunció que Instagram será bloqueado en el país debido a los llamados a la violencia contra los soldados rusos en la red social. Rusia restringe el acceso a Instagram, como hizo con Twitter y Facebook. Moscú anunció el viernes 11 de marzo de 2022 que restringió el acceso a la red social Instagram, a lo que acusa de propagar llamados a la violencia contra rusos, debido al conflicto en Ucrania. Hoy en día, los rusos solo pueden utilizar WhatsApp y Telegram ya que el Kremlin ha prohibido otras redes sociales como Instagram o Facebook. Sabotaje a Italia en la Eurocopa. La selección nacional de Italia no asistió a la gran fiesta del fútbol mundial en Qatar después de haber caído en el repechaje de la UEFA frente a Macedonia del Norte. El conjunto dirigido por Roberto Mancini tuvo una gran primera fase eliminatoria en donde compartieron el grupo C con Suiza, Irlanda del Norte, Bulgaria y Lituania. Lastimosamente los suizos se clasificaron como primeros de grupo sumando 18 puntos, solo 2 unidades más que los italianos, que los llevaron a disputar su boleto a la justa mundialista por la vía del repechaje de la UEFA. El sorteo los colocó en la llave C para enfrentarse a partido único de eliminación directa frente a su verdugo, Macedonia del Norte. El partido se llevó a cabo en el estadio Renzo Barbera en la ciudad de Palermo, Italia, que tuvo como protagonista del encuentro a la Azzurri con 32 remates al arco, por solo 4 de los macedonios. Tristemente para la causa italiana, no pudieron convertir ninguna de las aproximaciones y en donde todo parecía definirse por la vía de los penales, en los minutos finales del encuentro apareció Aleksandar Trajkovski para robarles la ilusión de asistir nuevamente a un mundial.
Se suma una página más a la historia negra del fútbol italiano, que ha ido recopilando momentos difíciles desde el título conseguido en la Copa del Mundo Alemania 2006. Polémica de Dross por Lightyear. No hace falta contexto de esto, ya que la mayoría de ustedes lo conocen. La polémica de Dross fue cuando el youtuber venezolano lanzó una crítica sobre la película de Lightyear, donde criticó lo mala que era, lo poco que recaudó y el beso lésbico de unas de las protagonistas. Lo polémico fue cuando muchos tacharon a Dross de homofóbico cuando mencionó sobre el movimiento woke y defendían el beso de las protagonistas, y el otro bando apoyaba al youtuber argumentando que tenía muchos puntos a favor. Siendo realistas, no es la primer película LGBT de Pixar y tampoco el primer beso o personajes LGBT de la empresa. Fue tan polémico que hicieron mucha división entre los dos bandos. Nivel 4. La invasión de Putin a Ucrania. Todos conocemos este conflicto, no hace falta mencionarlo. Esta guerra comenzó en Crimea. Occidente cometió un error al reaccionar tan suavemente, lo que dio a Putin la impresión de que Rusia era todopoderosa y Occidente débil. Putin solo entiende la fuerza y empezó a pensar en apoderarse de toda Ucrania. Lo peor de todo esto, es que el presidente Putin, anexionó ilegalmente 4 regiones del este de Ucrania a su territorio, donde la comunidad internacional, acusaron a Putin de fraude electoral por los referéndums. Pensó que los ucranianos no estaban apegados a su identidad ni a su territorio y que sería fácil para Rusia tomar Ucrania. Putin estaba totalmente equivocado y pagará el precio. Tensión entre las dos Coreas. Corea del Norte y Corea del Sur dispararon proyectiles que impactaron en aguas frente a sus respectivas costas. Seúl tomó represalias por primera vez 3 horas después de que Pyongyang lanzara un misil que cayó a menos de 60 kilómetros de la ciudad surcoreana de Sokcho, debido al impacto del proyectil. El ejército del sur dijo que esto era una violación inaceptable de su territorio. En respuesta disparó 3 proyectiles aire-tierra, que según las autoridades aterrizaron a una distancia similar, 60 kilómetros, más allá de la línea del límite norte. Al menos uno de los proyectiles norcoreanos, lanzado antes de las 9 hora local del miércoles, aterrizó a unos 26 kilómetros al sur de la frontera, 57 kilómetros al este de Sokcho y 167 kilómetros al noroeste de la isla de Ulum. Desencadenó sirenas de ataque aéreo en Ulum, donde se les dijo a los residentes que evacuaran a refugios subterráneos. El lanzamiento fue recogido de inmediato por las autoridades de Corea del Sur y Japón, quienes rápidamente condenaron la escalada desde Pyongyang. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, lo calificó como una invasión territorial verdadera, aunque el misil aterrizó fuera de las aguas territoriales de Corea del Sur y prometió una respuesta rápida y firme. Debido a esto, Kim Jong-un, la poderosa hermana del gobernante norcoreano Kim Jong-un, profirió amenazas cargadas de insultos contra Corea del Sur por considerar la imposición de sanciones unilaterales contra Corea del Norte. Elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Las elecciones al Senado de los Estados Unidos se llevaron a cabo el 8 de noviembre de 2022. 34 de los 100 escaños del Senado se disputaron en estas elecciones, cuyos ganadores cumplirán mandatos de 6 años en el Congreso entre el 3 de enero de 2023 y el 3 de enero de 2029. Los senadores se dividen en 3 grupos, o clases, cuyos mandatos se escalonan de modo que se elija una clase diferente cada 2 años. Los senadores de la clase 3 fueron elegidos por última vez en 2016 y volvieron a ser elegidos en 2022. Elecciones de Francia 2022. Las elecciones presidenciales de Francia de 2022 fueron las 12ª elecciones presidenciales de la Quinta República Francesa y las 11ª celebradas mediante sufragio universal directo, con el objetivo de elegir al presidente de Francia para ejercer un mandato de 5 años. La primera vuelta de estas elecciones se realizó el 10 de abril de 2022. El presidente en el cargo, el centrista Emmanuel Macron, se presentó como candidato a la reelección, donde salió victorioso en la segunda vuelta. Lo más curioso es que este político utilizó Minecraft para facilitar las elecciones. Golpe de Estado de Perú 2022.
En Perú, en medio de un proceso de destitución, el presidente Pedro Castillo disuelve el Congreso y declara estado de emergencia y toque de queda. 4 ministros renunciaron al oponerse a estas medidas y tanto la oposición como sectores del oficialismo acusaron a Castillo de un intento de autogolpe de Estado. A 30 años del Fujimorazo, posteriormente ciento una congresistas votaron a favor de su destitución, siendo posteriormente detenido junto a su familia al intentar escapar a la Embajada de México, y siendo su vicepresidenta Dina Boluarte nombrando como nueva y primera presidenta del país. Inflación en Europa y en el mundo. La subida de los precios, iniciada en 2021 por los problemas en las cadenas de suministro combinados con la fuerte demanda al calor de la recuperación post-pandemia, se acelera en 2022 y alcanza niveles inéditos en décadas. La inflación podría alcanzar el 8% en el cuarto trimestre en los países del G20, un lastre para el crecimiento, que además incrementa los costes de producción de las empresas. La inflación se ha visto acentuada por la guerra de Ucrania, que sumió a Europa en una profunda crisis energética. En respuesta a las sanciones occidentales, Moscú multiplicó las represalias, golpeando en especial en el punto flaco de la Unión Europea: su dependencia del gas ruso. Sus exportaciones de gas, en particular Alemania e Italia, están en caída libre. La economía mundial está sufriendo la crisis energética más grave desde los años 1970, destaca la OCDE. La guerra también hizo subir los precios de los cereales, y por extensión los piensos para los animales. Para frenar la inflación, la Reserva Federal estadounidense subió con fuerza sus tipos de interés desde marzo de 2022, lo que encarece el crédito otro tanto. El Banco Central Europeo también endureció su política monetaria. Nivel 5. Deceso de la reina Isabel. Fallece a los 96 años la reina Isabel II de Reino Unido, tras 70 años de reinado. Su hijo, Carlos III, se convierte en monarca del Reino Unido y jefe de Estado de otros 14 estados independientes constituidos en Reino y que forman parte de la Mancomunidad de Naciones. Empieza la Operación London Bridge, que llevará a cabo la planificación, luto y detalles del funeral de Estado. Carlos III del Reino Unido es proclamado como nuevo monarca de Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Incidente del Estadio Corregidora. La tragedia del Estadio Corregidora ocurrió el 5 de marzo de 2022, durante un partido de fútbol de la Liga MX entre Querétaro y Atlas, cuando se desató un motín entre los aficionados de ambos clubes. Los vídeos difundidos en las redes sociales mostraban a grupos de hombres golpeando, pateando, azotando, arrastrando y desnudando a las víctimas. Las fuentes oficiales del gobierno reportaron 26 personas lesionadas, 3 de gravedad. A las 17, hora estándar del centro, del 5 de marzo de 2022, se disputaba el partido entre el Querétaro FC y el Atlas Fútbol Club por la 9ª jornada del torneo Clausura 2022. En el minuto 60 del partido, un grupo de personas burló al personal de seguridad e invadió el campo de juego. Con el paso de los minutos, el control de las autoridades se fue perdiendo, ocasionando una batalla campal entre los hinchas. En la transmisión por televisión se documentó un súbito movimiento de las masas ubicadas en las gradas posteriores a la portería de Querétaro FC. Instantes después, el comisario del encuentro autorizó la entrada de familias al terreno de juego para salvaguardar su integridad. Finalmente el partido fue suspendido. Incidente de Shinzo Abe. En el 8 de julio de 2022, el ex primer ministro japonés Shinzo Abe fue impactado de un disparo a su espalda mientras daba un discurso en un acto de campaña para las elecciones legislativas en la ciudad de Nara a manos de un ex miembro de la Armada japonesa. Fue llevado de urgencia sin signos vitales, donde muere de un paro cardiorrespiratorio. McDonald's se retira de Rusia. La cadena multinacional de comida rápida McDonald's anunció que cerrará sus operaciones permanentemente a su nombre en Rusia, debido a la crisis humanitaria y a un ambiente operativo impredecible, proyectando un progresivo cierre a todos los locales de la empresa en el país, luego de haber sido uno de los primeros negocios estadounidenses en consolidarse en el mercado ruso durante el proceso de la caída del rival Unión Soviética.
3 meses luego de que McDonald's cesara sus operaciones en Rusia, los restaurantes abandonados cambian de nombre a Vkusnoye, que en ruso literal significa sabroso y punto. Protestas en Irán. Estallan multitudinarias protestas en Irán por el trato a las mujeres, después del funeral de Mahsa Amini, una joven de 22 años que murió bajo custodia policial bajo circunstancias de no usar el velo tradicional musulmán. Amini fue arrestada por agentes de la policía de la moral alrededor de las 6 de la tarde del martes 13 de septiembre de 2022 cerca de la estación de metro Shahid Haqqani ubicada en la autopista Shahid Haqqani, en Teherán, mientras estaba con su hermano. Después de que su hermano Kiaresh Amini protestó, le dijeron que llevarían a su hermana al centro de detención para recibir una clase informativa y que la liberarían en una hora. En cambio, la llevaron al hospital Kasra en ambulancia. Las protestas encrudecen a lo largo de tiempo, en donde hasta el momento, se reportan al menos 450 muertos, 900 heridos y alrededor de más de 18.000 arrestos. Nivel 6. Protestas por el cero COVID en China. La estrategia cero COVID del país, que implica confinamientos de barrios o ciudades enteros apenas aparece un caso, provoca a fines de noviembre manifestaciones de una magnitud inédita desde hace décadas. Las autoridades reaccionan reprimiendo, pero también deciden flexibilizar su política sanitaria. Una serie de protestas contra los confinamientos y restricciones por la pandemia de COVID-19 comenzaron en China desde el 15 de noviembre de 2022 y se intensificaron el 25 de noviembre. Las protestas comenzaron en respuesta a las medidas tomadas por el gobierno chino para prevenir la propagación de COVID-19 en el país, incluida la implementación de una política de COVID-0. El descontento con la política ha crecido desde el comienzo de la pandemia, que provocó el confinamiento de muchas personas en sus hogares, las dejó sin trabajo y sin poder abastecerse y con duras restricciones. Los temas de las protestas han evolucionado a lo largo de los disturbios, desde el descontento con el liderazgo del Partido Comunista Chino y el mandatario de la nación Xi Jinping, hasta las condiciones laborales inhumanas provocadas por los cierres, y los abusos de los derechos humanos contra la etnia uigur en Xinjiang. Viruela símica. La Organización Mundial de la Salud, OMS, realiza una reunión de emergencia para discutir la propagación de la viruela del mono en casi una docena de países, llegando a haber 100 contagiados en todo el mundo. Meses después, la OMS declara la emergencia sanitaria internacional por un aumento de casos mundiales de la viruela símica. Terremotos en Japón. El 16 de marzo de 2022, un fuerte terremoto sacudió la costa de Fukushima, Japón. Según la Agencia Meteorológica de Japón, el terremoto tuvo una magnitud de 7,4 y ocurrió a una profundidad de 57,0 kilómetros. El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que el sismo tuvo una magnitud de 7,3 y una profundidad de 63,1 kilómetros. El terremoto fue precedido 2 minutos antes por un sismo premonitor de magnitud 6,4 a 56,3 kilómetros de profundidad. Problemas del agua en Monterrey. La crisis del agua en Nuevo León de 2022 se refiere a los problemas que se producen debido a la escasez de agua en el estado mexicano de Nuevo León. Dicho periodo de crisis hídrica tuvo su punto más crítico en junio y julio de ese año y afectó a diversos municipios, incluyendo la zona metropolitana de Monterrey, la capital del estado y la segunda más grande del país. Las condiciones climáticas de Nuevo León así como las consecuencias del calentamiento global sitúan al estado en un riesgo permanente de carestía por sequía y en el sufrimiento de olas de calor. Por otro lado, la zona metropolitana de Monterrey se abastece, principalmente, del agua de presas como Cerro Prieto y El Cuchillo, ambas responsables del 70% del caudal, y La Boca, mismas que tuvieron bajos índices de captación y almacenamiento de agua respecto a otros años. Qatar criticado por prohibir símbolos LGBT en el Mundial. El primer país árabe en organizar este magno evento ha sido criticado por su trato a los trabajadores extranjeros, la comunidad LGBTQ y las mujeres.
pero también por el uso de la climatización en sus estadios, en estos tiempos en los que se multiplican los llamados al ahorro energético como parte de la lucha contra el cambio climático. Buena parte de las críticas apuntan a la situación de los trabajadores inmigrantes, un factor esencial en un país donde los emiratíes solo representan el 10% de una población de 3 millones de habitantes. Algunas ONGs hablan de miles de muertos en accidentes en las obras del Mundial, una cifra que el gobierno de Doha desmiente. El embajador del Mundial de Qatar califica la homosexualidad de daño mental. Esto revela que muchas de las promesas de los cataríes de supuesta apertura y tolerancia fueron solo palabras, opina Josh Chaveber. Qatar es uno de los 70 países en el mundo donde están criminalizadas las relaciones sexuales entre personas del mismo género, de acuerdo con Amnistía Internacional. En el país se aplican penas de hasta 7 años de prisión por violación de los artículos 285 y 296 del Código Penal, referidos a estas relaciones. Nivel 7. Incidente del Hotel Saratoga. El 6 de mayo de 2022, el Hotel Saratoga, un hotel de lujo en el municipio de La Habana Vieja en la ciudad de La Habana, Cuba, sufrió una supuesta explosión de gas que dañó gran parte del edificio, así como la infraestructura circundante. 47 personas murieron y 52 resultaron heridas. No se sospechó ningún atentado terrorista ya que la causa se atribuyó a un accidente mientras se reabastecía el edificio con gas. No había turistas alojados en el hotel en el momento de la explosión, ya que estaba en proceso de renovación y debía abrir en los próximos 4 días. Incidente en el supermercado de Nueva York. El 14 de mayo, un joven supremacista blanco de 18 años realiza un tiroteo en un supermercado en la ciudad de Buffalo, Nueva York, Estados Unidos mientras transmitía en vivo por la plataforma de Twitch, dejando un saldo de 10 muertos y 3 heridos. El atacante en Buffalo, como los anteriores, transmitió en vivo su alboroto violento y dejó un llamado manifiesto en línea. Detalla sus creencias extremistas y está repleto de estadísticas seleccionadas, teorías de conspiración y memes de internet. Si se puede creer al autor, ya que el documento también contiene claramente desinformación e intentos patéticos de engañar a los reporteros para que informen historias falsas, se radicalizó al principio de la pandemia de COVID-19, en sitios web extremistas y foros de mensajes como 4chan. Descansen en paz los afectados. Terremoto en México. El 19 de septiembre de 2022, cerca de la ciudad de Coalcomán, Michoacán, México, se produce un sismo de magnitud 7.7, dejando un saldo de 5 muertos y 47 heridos, dejando daños graves en Colima y Michoacán. Al momento del sismo, se llevaba a cabo un simulacro en conmemoración al 37 aniversario del terremoto de 1985 y el 5 aniversario del terremoto de 2017, lo que provocó que múltiples personas no pudieran distinguir el verdadero sismo del simulacro. El 22 de septiembre del mismo año en Michoacán, México, se produce un nuevo sismo de magnitud 6.9, dejando 2 muertos en la Ciudad de México, y 3 heridos, además de nuevos daños en Michoacán y Colima en estructuras resentidas por el sismo del pasado lunes. Este sismo es la réplica más fuerte del terremoto de Michoacán de 2022. Descansen en paz las víctimas. Huracán Ian. El huracán Ian fue un huracán categoría 4 poderoso y destructivo en el Atlántico a finales de septiembre de 2022, que causó daños catastróficos en el oeste de Cuba y el sureste de Estados Unidos. Fue el huracán más mortífero en azotar el estado de Florida desde el huracán del Día del Trabajo de 1935. La octava depresión tropical, novena tormenta nombrada, cuarto huracán y segundo huracán mayor de la temporada de huracanes en el Atlántico de 2022, Ian se originó a partir de una onda tropical ubicada al este de las islas de Barlovento el 19 de septiembre de 2022. 2 días después, la ola se trasladó al Mar Caribe, provocando vientos y fuertes lluvias a las islas ABC, Trinidad y Tobago, y la costa caribeña de Venezuela y Colombia entre el 21 y 22 de septiembre. Mostró signos de organización y al día siguiente se convirtió en una depresión tropical, a medida que aumentaba la convección y el sistema se volvía más compacto.
Después de fortalecerse en la tormenta tropical Ian, se convirtió en huracán a medida que se acercaba a las Islas Caimán, antes de intensificarse rápidamente a un huracán de categoría 3 de alto nivel cuando tocó tierra en Pinar del Río, Cuba, causando una importante marejada ciclónica y fuertes lluvias afectaron sobre todo al oeste de Cuba, especialmente a las provincias de Pinar del Río y Artemisa, y que provocó que toda Cuba se quedara sin electricidad debido a una gran avería que causó. Fue además el primer gran huracán que tocó tierra en Cuba desde Irma en 2017. Nivel 8. Este último espacio está dedicado a todas las personas que perdieron la vida en la tragedia de Itaewon en Corea del Sur. Lee Ji-han. Debido a la tragedia, la filmación del drama Season of Kokdu se detuvo y planea reanudar después de la reorganización, aunque aún no han decidido emplazar al actor. Descanse en paz. Kim Yuna, porrista profesional que trabajó con Kia Tigers y el Twins, que son equipos de béisbol. Tenía 24 años. Descansa en paz. El actor Yoon Hong Bin estuvo en la zona del desastre y realizó maniobras de RCP a una persona durante 20 minutos, no obstante, esa persona fue declarada sin vida. Posteriormente el actor sobrevivió a la tragedia. Descanse en paz la persona que trató de ayudar. Tragedia de Itaewon-dong. En la ciudad de Itaewon, Corea del Sur, se suelen hacer grandes celebraciones, sobre todo de Halloween. Todo iba bien, pero de repente, ocurrió una estampida en un callejón de un barrio popular donde se celebraba una fiesta de Halloween del 2022. El saldo parcial es de 156 personas muertas y más de 173 heridos. Este caso ha sido tan conocido, al grado en el que salió en las noticias. Descansen en paz los afectados.